Cuando vi a mis propios hijos alejarse de la entrada del hotel, arrastrando sus maletas sin voltear ni una sola vez hacia atrás, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Yo era Ernesto Morales, un hombre de 65 años, parado como un completo extraño frente a la puerta. El lugar que había pagado con los ahorros de toda una vida, ahora me parecía un monumento a mi propia estupidez. El recepcionista me observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. El rugido indiferente del tráfico era el único testigo de mi humillación. No era solo el abandono lo que me partía el alma. Era la mueca triunfal en el rostro de Antonio, mi hijo mayor, cuando me dijo que ya no era su carga. Era la mirada gélida de Mariana, mi nuera, susurrando que yo ya había cumplido mi propósito. Pero el verdadero dolor nacía al recordar que todo había empezado de forma tan distinta hacía apenas 3 días. Aquel recuerdo se sentía como una herida abierta. El martes por la mañana, Antonio llegó a mi casa con una sonrisa que ahora reconozco como una máscara. Yo estaba en mi pequeño jardín, cuidando mis plantas con esmero mientras el sol entraba tibio por la ventana. El aroma del café recién hecho inundaba la cocina, un refugio de paz que pronto sería profanado. Llevaba puesta mi camisa celeste favorita, un regalo de mi difunta esposa Carmen. Se sentó a la mesa de nuestra cocina, la misma donde desayunamos juntos durante toda su niñez. Me habló entonces de un plan maravilloso, un viaje familiar para celebrar mi cumpleaños número 65. Quería reunir a todos en el hotel más lujoso de la ciudad. Sus ojos brillaban mientras escribía las habitaciones y la imponente piscina. Era su forma de agradecerme por todo, o eso fue lo que dijo. Quizás debí notar la manera en que su mirada evitaba la mía cuando mencionamos el dinero. Al preguntarle por los costos, soltó una risa nerviosa y me aseguró que no me preocupara. Me dijo que entre todos los hermanos habían juntado el dinero para cubrirlo, pero entonces añadió, como si fuera una idea de último momento, que sería más sencillo si yo hacía la reserva. Mi tarjeta de crédito tenía mejor límite, según él. Mis otros hijos, Verónica y Miguel, aparecieron esa misma tarde para afinar los detalles del supuesto festejo. Verónica, mi hija menor, me dio un abrazo tan fuerte que por un instante volví a sentirla como la niña que llevaba sobre mis hombros. Miguel, en cambio, parecía inquieto, revisando su teléfono sin parar y respondiendo con evasivas a mis preguntas. Mariana no dejaba de mencionar a mi nieta Lilia, quien acababa de cumplir 16 años. Algo en su tono me pareció forzado, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Esa noche, mientras revisaba los precios en línea, sentí un nudo en el estómago. 4 habitaciones por 3 noches en ese hotel de lujo representaban casi la mitad de mis ahorros. El total ascendía a $3.200, una suma que me dejaría al límite por meses. Pero la alegría en la cara de mi nieta Lilia esa tarde lo justificaba todo. Todo por ella. Ella había sido la única en darme un abrazo genuino, susurrándome lo emocionada que estaba por pasar tiempo conmigo. A sus 16 años, Lilia era la luz que iluminaba mis días. Era la única que todavía me visitaba los domingos sin que nadie tuviera que pedírselo. Hice la reserva esa misma noche, con una extraña mezcla de nerviosismo y felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía útil, capaz de ofrecer algo especial a mi familia. El día del viaje llegó con un cielo gris que debía haber interpretado como una advertencia. Preparé mi pequeña maleta con esmero, incluyendo la corbata que Carmen me regaló en nuestra última Navidad juntos. Soñaba con usarla en una cena familiar, todos juntos y sonriendo. El espejo me devolvió la imagen de un hombre envejecido, con canas que llegaron demasiado rápido tras la muerte de mi esposa. Pero mis ojos aún conservaban la ilusión de ser importante para los míos. Conduje mi viejo auto para recogerlos, el mismo que compré cuando todavía trabajaba en la oficina. Antonio se sentó a mi lado, pero pasó todo el viaje hablando por teléfono en susurros sobre negocios que nunca entendí. Atrás,
Mariana y Verónica intercambiaban miradas cómplices que me helaron la sangre. Al llegar al hotel, la opulencia del lugar me dejó sin aliento. El vestíbulo era enorme, con pisos de mármol pulido que reflejaban las luces de candelabros gigantes. Me sentí orgulloso de poder ofrecerles ese lujo, sin importar el costo personal. La joven de la recepción me saludó con una sonrisa profesional cuando le di mi nombre. Confirmó las 4 habitaciones, todas pagadas por adelantado con mi tarjeta de crédito. Vi a mis hijos intercambiar sonrisas de satisfacción mientras yo firmaba los últimos papeles. En mi inocencia, creí que era gratitud lo que veía en sus rostros. Ahora sé que era el brillo del triunfo por su engaño bien ejecutado. Antonio me dio una palmada en la espalda, diciéndome que era el mejor padre del mundo. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Las primeras horas transcurrieron con una calma artificial, una actuación muy bien ensayada. Subimos al 7º piso, donde yo ocuparía la habitación 712. El pasillo olía a un perfume caro y las alfombras ahogaban el sonido de nuestros pasos. Mi habitación era hermosa, con una cama enorme y una vista impresionante del parque central. Por un momento, mientras colgaba mi ropa en el armario, me permití disfrutar de aquel lujo. Habíamos acordado encontrarnos en el restaurante del hotel a las 7 para la cena. Me arreglé con cuidado, poniéndome el saco oscuro y la corbata de Carmen. Llegué 15 minutos antes, como siempre, y pedí una mesa para 6 cerca de la ventana. El lugar era de una elegancia silenciosa, con manteles impecables y cubiertos que brillaban bajo una luz tenue. Los precios del menú me provocaron un escalofrío, pero me convencí de que la ocasión lo merecía. Antonio fue el primero en llegar, seguido de cerca por Mariana. Ella llevaba un vestido nuevo y un aire de nerviosismo que no podía ocultar. No dejaba de juguetear con un collar de perlas mientras miraba su teléfono sin descanso. Se sentó sin decir una palabra, la tensión flotando entre nosotros como una niebla espesa. Cuando le comenté lo elegante que se veía, me sonrió de manera forzada y murmuró algo sobre haber querido verse presentable para la ocasión. Miguel llegó solo, explicando que Verónica se había quedado con los niños. Su excusa sonó razonable, pero algo no encajaba del todo. Lilia, siempre tan puntual, tampoco había bajado con ellos. A lo largo de la cena sentí sus miradas cruzándose sobre mi cabeza. Antonio señaló sin dudar el plato más caro de la carta. Era un filete de salmón que costaba $75. Cuando comenté el precio al pasar, él solo se rió con fuerza. Mariana no se quedó atrás y ordenó una langosta carísima, justificándose. Yo, en cambio, pedí el pollo asado, la opción más sencilla. Entonces, sin consultarme, Antonio sugirió una botella de $200. «Papá, esto es especial». Su mano cubrió la mía sobre la mesa con una calidez estudiada. «¿Cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar así?» Sus palabras me tocaron en un lugar profundo, así que acepté sin dudar. La cuenta ascendió a $540, con una propina exagerada por insistencia de Antonio. Pagué con mi tarjeta, sintiendo un nudo frío en el estómago. A pesar de todo, una extraña alegría me invadió al sentir que aún podía cuidarlos. Subimos a la suite de Antonio y Mariana después de la cena. Ya habían pedido whisky, vino y aperitivos al servicio de habitación. $120 más que se cargaron directamente a mi cuenta. Verónica apareció por fin con mi nieto Francisco, pegado a su teléfono. Media hora después, llegó Lilia, quien corrió a abrazarme con un cariño que me desarmó. En ese instante, todos los gastos parecieron tener sentido. Fue durante esa velada cuando la inquietud comenzó a tomar forma. Escuché a Miguel susurrar algo sobre «cuando todo esto se resuelva». Mariana hablaba de nuevas oportunidades, con una sonrisa enigmática. Luego, Antonio se sentó a mi lado con una seriedad que no conocía. Sus preguntas se volvieron extrañamente específicas sobre mi casa, mis ahorros y mis documentos.
Su excusa fue la preocupación, pero su tono encendió una alarma en mi interior. El aire se volvió denso cuando Verónica me miró fijamente. Su pregunta sobre mi testamento cayó como una piedra en un lago tranquilo. Me quedé sin palabras, balbuceando que no lo había pensado todavía. Entonces vi las miradas que cruzaron entre ellos, rápidas y cargadas de significado. Antonio desvió la conversación con torpeza, pero ya era tarde. Un peso extraño se había instalado en mi pecho. Aquella noche el sueño no vino a buscarme a la habitación. Me quedé despierto, escuchando los susurros lejanos del hotel. Repasé los gastos del día una y otra vez en mi cabeza. Más de $800. Pensé en Carmen, en su prudencia con cada centavo gastado. Me pregunté qué diría ella si pudiera ver todo esto. Pero el recuerdo del abrazo de Lilia disipó mis dudas por un momento. Desperté con el alba, como siempre lo he hecho. Bajé al restaurante para desayunar en la quietud de la mañana. El buffet costaba $35, pero la cifra ya no me escandalizaba. Me senté solo junto a una ventana, esperando a que mis hijos aparecieran. El café caliente me reconfortó mientras veía a otras familias. Me sentí afortunado de estar allí. Eran casi las 10 cuando apareció Antonio, seguido de Mariana. Ella tenía ojeras y un gesto cansado que no llevaba la noche anterior. Miguel llegó solo otra vez, con la misma excusa sobre Verónica y los niños. En medio de un silencio incómodo, Antonio soltó su idea. Mencionó, como si nada, que querían extender la estadía un día más. Mi corazón dio un vuelco. Él ya estaba llamando al mesero. La idea de quedarnos me golpeó como una ola de agua helada. Traté de mantener la calma mientras Antonio enumeraba las supuestas ventajas. Mariana se unió con entusiasmo, soñando con un spa y cenas lujosas. Yo solo podía pensar en mi cuenta bancaria. Otros $800. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió como un susurro, explicándoles que el presupuesto ya estaba al límite. La reacción de Antonio fue inmediata y heladora. Su sonrisa cálida se desvaneció, dejando una máscara de irritación. «Papá, pensé que esto era importante para ti». Su tono condescendiente me atravesó como un cuchillo afilado. «Es raro que podamos estar todos juntos así». Mariana se sumó al instante, hablando de la desilusión de los niños. Miguel no dijo nada, pero sus ojos no se apartaban de mí. Me observaba como si evaluara cada uno de mis gestos. Me sentí atrapado en una red invisible, sin saber cómo escapar. Finalmente cedí, pero intenté poner una condición. Les pedí que al menos consideraran compartir los gastos de las comidas adicionales. La respuesta de Antonio fue veloz y con una lógica perversa. Mencionó sus propios sacrificios, los días de trabajo perdidos. Entonces sonrió, una sonrisa que ahora veo con una claridad dolorosa. «Tú siempre has sido el proveedor de la familia, papá. Es natural que quieras seguir cuidando de nosotros». Esa tarde, la inquietud regresó con más fuerza en el centro comercial. Mis hijos se apartaban para tener conversaciones en voz baja. Se callaron de golpe en cuanto yo me aproximaba. Verónica por fin se había unido, pero su distancia era un muro. Solo Lilia seguía a mi lado, aferrada a mi brazo. Su voz era el único consuelo en medio de aquella extraña farsa. En el almuerzo escuché algo que me heló la sangre. Antonio hablaba con Miguel sobre la situación, refiriéndose a mí como si yo no estuviera allí. Mencionó que había que acelerar los procesos y no esperar demasiado. Les pregunté directamente de qué estaban hablando. Antonio soltó una risa nerviosa que no ocultó nada. «Planes de trabajo, papá. Nada que deba preocuparte». Pero vi a Mariana desviar la mirada hacia su plato. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier mentira. Estaban hablando de mí. Esa noche, durante la segunda cena en el restaurante del hotel, los gastos se dispararon completamente fuera de control. Antonio levantó la mano para pedir champán y celebrar la supuesta generosidad de su padre.
La botella elegida tenía un precio de $350. Cuando protesté con suavidad, Verónica dijo que mi gesto merecía ser celebrado con lujos. Miguel entonces ordenó mariscos por $120, explicando que sus alergias le dejaban pocas opciones. La cuenta final ascendió a $940, con postres que Antonio pidió para completar la experiencia. Mis manos temblaron un poco mientras firmaba el comprobante de la tarjeta de crédito. Llevaba gastados más de $2.500 en menos de 48 horas. Todavía nos quedaba una noche por delante. Al regresar a las habitaciones, Antonio sugirió pedir más servicio al cuarto para seguir la fiesta. Fue en ese momento que por fin encontré la fuerza para negarme. «Ha sido suficiente por esta noche», dije con calma. «Necesito descansar un poco». La reacción de todos fue inmediata y bastante reveladora. Antonio frunció el ceño, comentando que la vejez me estaba volviendo un aguafiestas. Mariana murmuró que no entendía por qué acepté el viaje si iba a ponerme mezquino. Verónica, sin más, se encogió de hombros y anunció que se iba a dormir. Solo Lilia pareció comprender mi agotamiento. Se acercó para darme un beso en la mejilla, susurrando que había sido un día maravilloso. Ese pequeño gesto fue lo único que alivió el peso que sentía sobre el pecho. En la soledad de mi habitación, esa segunda noche fue mucho más difícil que la primera. Revisé los movimientos de la tarjeta en mi teléfono y la realidad me golpeó con fuerza. Estaba consumiendo los ahorros acumulados durante años de trabajo duro y disciplina. Era el dinero destinado a emergencias médicas o reparaciones importantes de la casa. Carmen siempre había insistido en proteger ese fondo y yo lo estaba malgastando. Pero no eran los gastos lo que más me perturbaba, sino la actitud de mis hijos. Había algo calculado en su forma de actuar, como si estuvieran ejecutando un plan. Esas conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba. Las miradas que intercambiaban entre ellos. Su manera de presionar por más lujos sin pensar en mi situación. ¿Acaso me veían como su padre o solo como una fuente de dinero? Cerca de la medianoche, unas voces resonaron en el pasillo. Reconocí de inmediato los susurros urgentes de Antonio y Miguel. Me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban sobre el momento perfecto, algo que pasaría justo después del viaje. Mencionaron unos documentos y la necesidad de convencerlo antes de que fuera tarde. Mis propios hijos conspiraban en mi contra. Regresé a la cama con el corazón latiendo a toda velocidad y las manos empapadas en sudor. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente solo y desprotegido. Carmen ya no estaba allí para darme un consejo. Mis hijos, en quienes había confiado ciegamente, ahora me veían como un obstáculo. Esa noche apenas dormí, despertando a cada hora con una sensación de peligro inminente. El tercer día comenzó con una tensión que ya no podía ignorar. Desperté con el sonido de voces y al asomarme por la mirilla, los vi. Eran Antonio y Mariana caminando apurados hacia el ascensor. Él llevaba un portafolio que yo no había visto antes. Eran apenas las 7 de la mañana, una hora demasiado temprana para cualquier actividad turística. Cuando bajé a desayunar, ninguno de mis hijos había aparecido todavía, lo cual era extraño. Cerca de las 9, Antonio llegó al restaurante con una sonrisa que se notaba forzada. Me dijo que había tenido que atender unas llamadas urgentes del trabajo. Se disculpó por haber salido tan temprano. Cuando le pregunté por el portafolio, su expresión vaciló un instante. Luego explicó que eran documentos de la oficina que había traído por si acaso. Algo en su respuesta no me convenció, sobre todo porque evitó mirarme a los ojos. Pocos minutos después apareció Mariana, visiblemente nerviosa. «¿Y bien, cuáles son los planes para hoy?», preguntó de inmediato. Durante el desayuno, los noté a ambos revisando sus teléfonos sin parar. Intercambiaban mensajes con alguien que yo no podía identificar. Sugerí entonces que visitamos el Museo de Arte,
una actividad gratuita que vi anunciada. Antonio propuso de inmediato algo distinto, un tour privado que costaba $200 por persona. Argumentó que sería más cómodo para mí, considerando mi edad. Su tono sonó extrañamente condescendiente. Miguel se nos unió mientras discutimos el itinerario y su primera pregunta fue sobre mi estado financiero. Quería saber si me sentía cómodo con los gastos del viaje hasta ahora. Su insistencia, disfrazada de preocupación, me generó una profunda incomodidad. Le aseguré que todo estaba bien, aunque mi voz sonó tensa. Él y Antonio intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Verónica apareció con los niños cerca del mediodía, pero su actitud había cambiado por completo. Donde antes había cariño, ahora sentí una distancia fría que me dolió. Cuando intenté abrazar a mi nieto Francisco, él se apartó ligeramente, murmuró un saludo y se refugió en su teléfono. Solo Lilia conservó su afecto, pero noté que Mariana la observaba con severidad cada vez que ella se mostraba cariñosa conmigo. El tour privado resultó ser tan costoso como había temido desde el principio. Además de los $200 por persona, el guía sugirió paradas en restaurantes exclusivos. También nos llevó a tiendas de artesanías que inflaron aún más la cuenta final. Cada sugerencia era recibida con entusiasmo por mis hijos, como si hubieran olvidado quién pagaba todo. Cuando intenté proponer algo más económico, Antonio me tomó del hombro. «No te preocupes por el dinero, papá», dijo. «Estas experiencias no tienen precio». Durante el almuerzo en un restaurante panorámico que costó $450, escuché algo que me alarmó. Mariana y Verónica hablaban sobre la casa grande y todas esas habitaciones vacías. Se referían claramente a mi hogar. Mencionaron el mejor uso del espacio y las oportunidades que no se pueden desperdiciar. Cuando me acerqué a ellas, cambiaron de tema con una naturalidad que parecía ensayada. Esa tarde, mientras caminábamos por el centro histórico, Antonio me llevó aparte con la excusa de tomar un café juntos, padre e hijo. Sus palabras comenzaron con un tono de genuina preocupación por mi bienestar. Mencionó lo solo que me percibía desde la partida de Carmen. Habló sobre la responsabilidad que todos sentían por mi futuro. Sin embargo, detrás de ese afecto, una agenda oculta empezaba a dibujarse con una claridad helada. Me sugirió considerar un apartamento más pequeño y manejable para un hombre de mi edad. Argumentó que la casa era inmensa y su mantenimiento muy costoso. El dinero de esa venta aseguraría mi comodidad por el resto de mis años. Cuando le pregunté por mis recuerdos, por todas las cosas de Carmen, su respuesta fue rápida y tranquilizadora. Me aseguró que ellos se encargaran de absolutamente todo. No tendría que preocuparme por ningún detalle. Aquella conversación me dejó un nudo en la garganta y una sensación de vacío que no era hambre. Regresamos al hotel para la cena final, reservada por Antonio en el restaurante más exclusivo. El costo base por persona alcanzaba los $130, sin contar bebidas ni ningún extra. ¿Acaso no veían lo que estaban haciendo? Al sentarnos a la mesa, vi a mis hijos intercambiar miradas de profunda satisfacción. Era como si hubieran completado con éxito una misión secreta. La conversación giró sin descanso sobre mi futuro, mis planes y mis necesidades. Miguel preguntó directamente por mis documentos legales, insinuando la prudencia de tener todo en orden. Verónica relató anécdotas sobre personas mayores con problemas por no haber planificado bien su vejez. Mariana subrayó la importancia de contar con el apoyo familiar en las grandes decisiones. Cada comentario era una pieza en un rompecabezas que se armaba frente a mí. La imagen completa se revelaba con una crueldad que me negaba a aceptar. La cena costó $870, elevando el gasto total del viaje a más de 4.500. La pluma temblaba en mi mano al firmar la cuenta. Antonio notó mi nerviosismo y me preguntó si me sentía bien. Le respondí que estaba algo agotado por tantos gastos. Su respuesta me congeló por dentro. «No te preocupes, papá». Su voz sonaba calmada, casi condescendiente.
Después de este viaje, todo va a ser mucho más fácil para ti. Ya no tendrás que preocuparte por tantas cosas. Esa noche, en la soledad de mi habitación, la verdad me golpeó con toda su fuerza. Mis hijos no habían organizado este viaje para celebrar ni para acompañarme. Lo planearon para agotar los recursos financieros de forma sistemática. Buscaban ablandarme psicológicamente hasta que aceptara sus planes. El viaje era solo el primer paso. Era una trampa. Un esquema mayor que involucra mi casa, mis ahorros y mi propia independencia. La última mañana amaneció con una claridad brutal que ya no pude ignorar. Me desperté mucho antes del alba, con el estómago revuelto y una urgencia que no sentía desde la muerte de Carmen. Algo dentro de mí se había quebrado durante la noche. Las piezas del rompecabezas por fin encajaron en su lugar. Ya no podía seguir fingiendo. Mis propios hijos me estaban usando, manipulando mi amor de padre para sus propios fines. Decidí bajar temprano al vestíbulo para aclarar mis pensamientos antes de irnos. El hotel permanecía en silencio, con solo algunos empleados moviéndose discretamente. Me senté en un sofá, observando la ciudad despertar a través de los ventanales. Fue entonces cuando algo confirmó mis peores temores. Vi a Antonio y a Miguel salir del hotel con aquel portafolio que recordaba. Cruzaron la calle hacia un edificio de oficinas. Los seguí a una distancia prudente, ocultándose detrás de los autos estacionados. Vi cómo entraban a un edificio que albergaba despachos de abogados, según los letreros de la entrada. Permanecieron allí durante casi una hora completa. Era tiempo más que suficiente para una consulta legal seria. Cuando salieron, los escuché hablar de los documentos necesarios para el proceso. Mencionan el momento apropiado para presentar todo ante un juez. Antonio dijo algo sobre la capacidad mental. Miguel respondió con frases sobre la evidencia de gastos irresponsables. Regresé al hotel con el corazón latiendo desbocado, pero con una lucidez que me asustaba. Ahora entendí el plan completo. Habían documentado meticulosamente cada gasto del viaje. Probablemente grabaron conversaciones donde yo aceptaba pagar sumas exorbitantes. Estaban recopilando pruebas para argumentar que ya no era capaz de manejar mis finanzas. Las cenas costosas y las decisiones impulsivas a las que me empujaron formaban parte de su estrategia. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Al subir a mi habitación para empacar, encontré la puerta entreabierta. Adentro estaba Mariana, revisando mis pertenencias con un descaro que me dejó sin aliento. Cuando me vio, no mostró ni el más mínimo rastro de vergüenza. Me dijo que solo ayudaba a empacar mis medicamentos para que no olvidara nada importante. Pero yo había visto sus manos en mi billetera, en mis documentos. Había estado hurgando en el teléfono que dejé cargando sobre la mesa. Ernesto, hemos estado hablando sobre tu bienestar. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. Todos estamos preocupados por cómo manejas las cosas desde que Carmen se fue. Este viaje nos demostró que necesitas ayuda, apoyo familiar para tomar mejores decisiones. Le pregunté directamente qué tipo de ayuda tenían en mente para mí. Ella evitó mi mirada, murmurando algo sobre discutirlo con calma al volver a casa. El proceso de salida del hotel fue una experiencia humillante. La cuenta final ascendió a $4,870, casi la totalidad de mis ahorros de emergencia. Mientras introducía la tarjeta, sentí las miradas de mis hijos clavadas en mí. Antonio incluso tomó una foto discreta del recibo con su teléfono. Le pregunté por qué lo hacía. Me dijo que era para sus registros, para recordar este viaje tan especial. Pero yo sabía la verdad. Era otra prueba para su colección. Cargamos el equipaje en mi auto con una eficiencia que contrastaba con el ambiente festivo de los días anteriores. Nadie hablaba demasiado. Sus comentarios sonaban forzados y completamente artificiales. Lilia, mi nieta, parecía confundida por el repentino cambio en la atmósfera. Cuando intentó sentarse conmigo adelante, Mariana la llamó bruscamente para que fuera atrás con ella.
Fue un gesto pequeño, pero me dolió como una puñalada. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio tenso y pesado. Antonio revisaba su teléfono constantemente, intercambiando mensajes con alguien que yo no conocía. Miguel nos seguía en su propio auto, y por el retrovisor lo veía hablando también por teléfono. Mariana mantenía una conversación susurrada con Verónica a mi espalda. Aunque no escuchaba sus palabras, sus gestos sugerían que finalizaban los detalles de su plan. Cuando por fin llegamos a mi casa, yo solo esperaba que se despidieran rápidamente. En cambio, todos bajaron de los autos y entraron conmigo. Actuaban como si hubieran planeado una reunión familiar sin consultarme. Antonio fue directo a la cocina y comenzó a preparar café, moviéndose como si fuera el dueño del lugar. Mariana se sentó en mi sofá, observando la decoración con ojos fríos y calculadores. Verónica subió al segundo piso sin pedir permiso, como si estuviera inspeccionando las habitaciones. Mi hogar se sentía invadido. Fue entonces cuando Antonio me presentó lo que claramente era un ultimátum disfrazado como una propuesta amorosa. Me hizo sentar en el sofá de mi propia sala, y su voz adoptó un tono grave y condescendiente. Según él, el viaje había demostrado mi total incapacidad para manejar el dinero de forma responsable. Gasté casi $5,000 en solo 3 días, una suma considerable de mis ahorros. Aquello, insistió, era una prueba irrefutable de que necesitaba supervisión financiera. Alguien que me guiara. De pronto, Miguel se unió con una carpeta llena de documentos que ya tenían preparados. Deslizaron sobre la mesa una pila de papeles fríos que me helaron la sangre. Había formularios para transferirles la administración completa de mis cuentas bancarias. También encontré papeles para otorgarle un poder legal absoluto a Antonio. Incluso vi el borrador de un Nuevo Testamento que me borraba para beneficiarlos solo a ellos. Cuando intenté protestar, me aseguraron que todo era por mi propio bien, para protegerme de mí mismo. Mariana asestó el golpe de gracia con una sonrisa forzada, mencionando que habían llamado a un agente inmobiliario. Al parecer, vivir solo en una casa tan grande era un riesgo, y la venta aseguraría mi futuro. ¿En un lugar más apropiado? Les pregunté si hablaban de un asilo de ancianos. Antonio soltó una risa nerviosa, diciendo que exploraban todas las opciones para actuar rápido, antes de que todo empeorara. La comprensión me atravesó como un rayo helado, dejándome sin aire. El viaje, las preguntas sobre mis finanzas, todo había sido una trampa cuidadosamente diseñada. Usaron mi deseo de complacerlos como una soga alrededor de mi cuello. Mientras los observaba, rodeándome con sus papeles y sonrisas falsas, supe que debía tomar una decisión. Una que lo cambiaría todo para siempre. Sentado en mi propia sala, acorralado por mis hijos y sus documentos de traición, algo en mi interior se quebró. Pero no se rompió. Se armó en una pieza distinta, dura y afilada. El dolor que me había nublado los últimos días se evaporó, dejando solo un frío glacial y calculador. Era la voz de Carmen, susurrándome desde algún lugar profundo, recordando la fuerza que siempre tuve. En ese instante, con una claridad absoluta, decidí que no sería una víctima en mi propia historia. Necesito tiempo para pensar en todo esto, les dije, con una calma que no sentía en absoluto. Vi a Antonio intercambiar una mirada de puro triunfo con Mariana. Claramente, mi respuesta era para ellos una rendición silenciosa. Miguel sonrió, satisfecho, y empezó a recoger los papeles con parsimonia. Mencionó que podríamos reunirnos en unos días para firmar y dejar todo resuelto. Verónica, que bajaba de inspeccionar el segundo piso, añadió que había tomado fotos de las habitaciones. Pero mientras ellos celebraban su victoria, mi mente ya estaba trazando un mapa de guerra. Recordé cada detalle de las últimas 72 horas con una nitidez dolorosa. Cada recibo, cada conversación, cada mirada cómplice que se lanzaron creyendo que yo no los veía. Si ellos podían jugar sucio, yo también era capaz de hacerlo. La gran diferencia
era que ellos no tenían ni la menor idea de a quién se enfrentaban. Ellos me subestimaban. Después de que se marcharon, prometiendo volver al día siguiente, me quedé solo en casa por primera vez en días. El silencio ya no era un silencio de soledad, sino de estrategia. Caminé por cada habitación, rozando con los dedos los muebles que Carmen y yo elegimos juntos. Las fotografías familiares en las paredes ahora parecían dolorosas mentiras. Esta era mi casa. Eran mis recuerdos. Era mi vida, y no iba a permitir que nadie me los arrebatara. Esa noche no dormí ni un solo minuto. En su lugar, pasé las horas planeando mi contraataque con una meticulosidad casi febril. Primero, revisé mis documentos financieros, confirmando que aún tenía el control absoluto de todo. Luego, busqué abogados expertos en derecho familiar y protección de personas mayores. Investigué también sobre la legalidad de grabar conversaciones como evidencia. Si querían jugar con pruebas, yo iba a ahogarlos en ellas. Al amanecer, con la primera luz, hice mi primera llamada. Contacté a un abogado con excelentes referencias en casos de abuso financiero dentro de la familia. Le expliqué mi situación de manera concisa y pactamos una cita para esa misma tarde. Mi segunda llamada fue al banco para solicitar una reunión urgente con el gerente. Quería revisar la seguridad de mis cuentas y añadir nuevos protocolos de protección. Mientras preparaba el desayuno, con unas manos sorprendentemente firmes, repasé cada paso. Antonio esperaba encontrar a un viejo confundido. Se iba a llevar una gran sorpresa. La cita con el abogado, el doctor Ramírez, fue increíblemente reveladora. Le mostré los recibos del viaje y le conté sobre la presión para firmar los documentos. Sus ojos se endurecieron con el reconocimiento de un patrón que conocía bien. Me explicó que tenía varias opciones legales para defenderse de inmediato. La más importante era documentar cualquier intento de coacción y no tomar ninguna decisión sin él presente. Señor Morales, dijo con seriedad, esto es un patrón clásico de abuso financiero. Están usando manipulación psicológica y presión económica para controlarlo. Necesitamos actuar rápido para proteger sus bienes. Me entregó un pequeño dispositivo para grabar conversaciones de forma legal y una carta oficial. Era un documento que podía presentarles si intentan presionarme de nuevo. La reunión en el banco fue igual de productiva. El gerente implementó de inmediato protocolos de seguridad adicionales en todas mis cuentas. Cualquier movimiento importante requeriría ahora mi presencia física, múltiples identificaciones y un periodo de espera. Establecimos, además, una clave secreta que solo yo conocería. Cuando regresé a casa esa tarde, me sentía como un hombre completamente diferente. Ya no era la víctima desorientada que mis hijos creían poder manipular. Era un estratega preparando el campo de batalla, y ellos no tenían ni idea de lo que les esperaba. Preparé café, me senté en mi sillón favorito en la sala y aguardé su llegada. Una calma fría, que me sorprendió a mí mismo, se apoderó de mí. Antonio llegó puntual a las 5, de nuevo flanqueado por Mariana y Miguel. Traían más papeles y una actitud de confianza que pronto descubrirán que era totalmente infundada. Ocuparon los mismos asientos del día anterior, esperando continuar justo donde lo habían dejado. Antonio comenzó a hablar sobre la importancia de la rapidez, sobre cómo las demoras solo complicaría las cosas para todos. «Papá», me dijo con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar, «hemos estado haciendo algunas llamadas. El agente inmobiliario puede venir mañana para evaluar la casa. También encontramos algunas opciones muy buenas para tu nueva vivienda, lugares donde tendrás toda la ayuda que necesitas y no tendrás que preocuparte por nada». Mariana asintió con un entusiasmo que era casi una burla. Añadió que habían visitado lugares perfectos para mi edad y mi condición. Fue en ese instante que mi pulgar encontró el pequeño interruptor. El dispositivo que el abogado me había dado comenzó a grabar. Antes de continuar, les dije, con una calma que no sentía en el pecho, me gustaría que aclaramos ciertos detalles sobre el viaje que acabamos de tomar.
Un velo de tensión cruzó sus rostros, casi imperceptible. Miguel preguntó qué tipo de detalles quería aclarar. Entonces, comencé a desgranar cada gasto de forma metódica. Detallé cada momento de presión, cada manipulación sutil. Expuse cómo me habían empujado a gastar un dinero que no tenía. $4.870, repetí despacio. Prácticamente la totalidad de mis ahorros son para emergencias. Todo gastado en 3 días bajo su presión constante. Todo mientras ustedes planean en secreto cómo quedarse con mi vida. El silencio en la sala se volvió espeso, casi asfixiante. Antonio intentó balbucear una excusa, pero levanté la mano para detenerlo en seco. Tenía el control. Por primera vez en días, la conversación me pertenecía. Sé de sus visitas al bufete de abogados. Continué mientras veía el color abandonar sus rostros. Conozco los documentos que han preparado y las tasaciones de la casa que encargaron a mis espaldas. ¿Creían que no me daría cuenta? Mariana abrió la boca para protestar, pero la cerró al instante. Mis ojos reflejaban una determinación que ella no supo cómo enfrentar. Miguel, visiblemente nervioso, jugueteaba con las llaves de su auto sobre la mesa. Su nerviosismo era evidente para todos. Lo que no saben, añadió con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, es que mientras ustedes hacían sus planes, yo también estaba haciendo los míos. La arrogancia se derritió de sus caras como la cera de una vela. Fue reemplazada por una inquietud que ya no podían disimular. Antonio fue el primero en intentar recuperar la compostura. Su voz, sin embargo, sonaba mucho menos segura que antes. Papá, no sé de qué estás hablando. Solo intentamos ayudarte, protegerte de más decisiones imprudentes como las del viaje. ¿Decisiones imprudentes? Repetí, dejando que mis palabras flotaran en el aire. ¿Te refieres a las decisiones que ustedes me obligaron a tomar? ¿A los gastos que ustedes mismos sugirieron, insistieron y casi exigieron? Saqué los recibos que había organizado meticulosamente esa mañana. Los fui colocando uno a uno sobre la mesa de centro. Cada dólar gastado fue resultado de su presión directa. El tour privado que Antonio insistió en reservar estaba allí. La cena de $870 que Mariana declaró imprescindible. Y por supuesto, la extensión del viaje que Miguel sugirió. Mariana intentó justificarlo hablando de celebraciones familiares, pero su voz se apagó. Y mientras yo gastaba mis ahorros, ustedes documentaban todo, ¿verdad? Continué, implacable. Fotografiaban recibos y grababan conversaciones. Reunían pruebas para demostrar mi supuesta incapacidad financiera. Observé a Miguel tragar saliva con dificultad. Verónica, hasta ahora en silencio, retorcía sus manos en el regazo. Pero lo que realmente me fascina, proseguí con una calma glacial, es la perfecta coordinación de sus planes. Las reuniones secretas en el hotel y las visitas al bufete de abogados. Incluso los documentos que trajeron ayer estaban listos. Saqué mi teléfono de inmediato. Les mostré las fotos que había tomado de ellos entrando al edificio legal. Sí, los seguí. También grabé sus conversaciones en el pasillo del hotel. El silencio se volvió tan denso que parecía sólido. Antonio finalmente encontró la voz, aunque sonaba estrangulada. Papá, esto es un malentendido. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras la ayuda legal apropiada para tus asuntos. Su explicación sonaba desesperada, la de un hombre atrapado. Mariana murmuró algo sobre la genuina preocupación familiar, pero sus palabras no tenían fuerza. ¿Un malentendido? Dije lentamente. ¿Es también un malentendido que contactaran agentes inmobiliarios sin mi permiso? ¿Que evaluaran mi casa mientras fingían preocuparse por mí? Sobre la mesa coloqué los papeles que el agente había dejado en mi buzón. Eran documentos que ellos, sin duda, habían solicitado. Decían: evaluación preliminar de mercado y proyecciones de venta rápida. Todo solicitado bajo el nombre de Antonio, identificándose como mi representante. Miguel se puso pálido al ver los documentos sobre la mesa.
Ernesto, puedo explicar eso. Solo queríamos tener información por si alguna vez decidiste que necesitabas un cambio. Su propia excusa sonaba patética, incluso para él mismo. Verónica finalmente habló, con la voz apenas audible. Papá, nunca quisimos lastimarte. Solo pensamos que sería mejor si tuvieras ayuda. ¿Ayuda? La interrumpí, con una amargura que me sorprendió. ¿A esto le llaman ayuda? ¿Vaciar mis ahorros y usarlo como prueba de mi incompetencia? ¿Planear la venta de mi casa a mis espaldas y preparar documentos para robarme el control? Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Les di un momento para que asimilaron la magnitud de todo. Cuando me volví, vi que Antonio había recuperado algo de su arrogancia. Se estaba preparando para un nuevo ataque. Mira, papá, quizá no manejamos esto bien, pero el punto central es válido. Gastaste $5,000 en 3 días. Eso no es responsable para alguien de tu edad con recursos limitados. Su voz se había vuelto más agresiva. Había decidido que la mejor defensa era el ataque. Tienes razón, respondí, sorprendiéndonos con mi aparente acuerdo. $5,000 en 3 días no es financieramente responsable. Hice una pausa deliberada, observando el alivio prematuro en sus rostros. Por eso llamé a mi abogado esta mañana. Presenté una demanda por manipulación financiera y abuso de ancianos contra los 3. El shock fue inmediato y total en sus rostros. Mariana se quedó sin color, y Miguel balbuceaba negaciones incoherentes. Antonio se puso de pie bruscamente, derribando su taza de café. «¡No puedes hacer eso!», gritó, con una desesperación que borraba su confianza anterior. «Somos tu familia. Todo fue por tu propio bien». «Mi abogado opina diferente», respondí con calma. Según él, lo que hicieron se llama abuso financiero, un delito grave. La evidencia que juntaron contra mí ahora juega a mi favor. Cada recibo, cada grabación, demuestra su premeditación y su manipulación. Le entregué a Antonio la carta legal que el doctor Ramírez había preparado. Esto es una orden de cese y desista. No pueden tocar mis finanzas, mi propiedad, ni contactar a nadie en mi nombre. Miguel fue el primero en intentar una retirada táctica, con la voz temblorosa. «Papá, creo que todo esto es un malentendido terrible. Podemos resolverlo en familia, sin abogados ni tribunales». Pero su voz temblaba, y sus manos sudorosas traicionaban su nerviosismo. Verónica se derrumbó en un llanto quebrado que resonó en toda la habitación. Eran sollozos que buscaban mi compasión, pero mi corazón ya estaba cerrado. Era imposible saber qué era real y qué era parte de su cruel actuación. «No», dije, y mi propia firmeza me tomó por sorpresa. «El tiempo de resolver esto en familia se acabó cuando ustedes conspiraron en mi contra. Terminó cuando convirtieron mi afecto en un arma para usarla en mi contra». Caminé con pasos pesados hasta la puerta principal y giré el picaporte. «Sientan el frío del metal. Quiero que se vayan ahora mismo. Y no vuelvan a menos que los acompañen sus propios abogados». Antonio, en un último y patético intento de control, me gritó desde el umbral. «Estás cometiendo un error terrible. De verdad necesitas ayuda. Esta paranoia solo demuestra que teníamos razón». Sus palabras se perdieron en el aire, vacías y sin fuerza alguna. Mariana y Miguel se apresuraron a salir, con la clara intención de huir de la tensión. Verónica se detuvo un instante, lanzándome una última mirada que intentaba ser de arrepentimiento. Finalmente, siguió a los demás, y yo cerré la puerta con un sonido definitivo. Me quedé inmóvil, escuchando el motor de sus autos desvanecerse en la distancia. Por primera vez en días, mi casa estaba envuelta en un silencio absoluto. Y ese silencio, extrañamente, se sentía como una victoria. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños y liberadores de mi vida. Despertaba cada mañana sin el peso de las expectativas ajenas sobre mis hombros. Era una sensación que no experimentaba desde la muerte de Carmen.
El silencio de mi hogar, que antes me parecía desolador, ahora era un santuario de paz. Un espacio sagrado donde al fin podía pensar con claridad. Sin embargo, una parte de mí sabía que esta calma era solo temporal. Mis hijos no se rendirán tan fácilmente y no tardaría en descubrir cuánta razón tenía. El asedio comenzó 24 horas después, con una ofensiva telefónica. Antonio me llamó 7 veces esa mañana, dejando mensajes que iban de disculpas fingidas a amenazas veladas. Mariana, por su parte, inundó mi teléfono con mensajes de texto, suplicándole que reconsiderara por el bien de la familia. Miguel probó una táctica distinta, contactando a vecinos y amigos en común. Les preguntaba si habían notado cambios extraños en mi comportamiento. Pero fue Verónica quien dio el golpe más bajo, apareciendo en mi puerta con Lilia. Usar el amor que sentía por mi nieta era una jugada calculada y cruel. Lilia, confundida y claramente instruida, me preguntó con lágrimas en los ojos por qué era malo con ellos. Ver su dolor inocente casi hizo que mi determinación se agrietaba por completo. Pero recordé las palabras del doctor Ramírez sobre las tácticas de manipulación emocional. Lilia, mi amor, le dije, arrodillándose para mirarla a los ojos. A veces los adultos tenemos problemas muy complicados que los niños no entienden. Pero quiero que sepas algo muy importante. Mi amor por ti nunca ha cambiado y nunca cambiará. Verónica intentó interrumpir, queriendo envenenar el momento con su versión de los hechos. Mantuve mi atención fija en el rostro de mi nieta. Cuando seas mayor, espero que puedas entender las decisiones que tuve que tomar. Lo hice para protegerme. Después de que se fueron, llamé de inmediato al doctor Ramírez para informarle del incidente. Me explicó que usar a los menores era una táctica común y muy grave. Este suceso, de hecho, fortalecía nuestro caso legal. También me sugirió instalar cámaras de seguridad, pues la intimidación seguramente escalaría. Tenía razón. 2 días más tarde, recibí una llamada de mi vecina, la señora Rodríguez. Me avisó que había visto a Antonio y Miguel merodeando en mi jardín trasero. Al parecer, intentaban forzar la puerta de la cocina. Cuando ella les preguntó qué hacían, le dijeron que usaban sus llaves de emergencia por mi salud mental. Volví a casa de inmediato. La prueba era irrefutable. Había marcas de herramientas en la cerradura y huellas de zapatos bajo las ventanas. Era evidente que buscaban una forma de entrar sin mi permiso. Esa misma tarde, contraté la instalación de un sistema completo de cámaras y alarmas. Si querían jugar sucio, yo iba a estar preparado. El siguiente ataque llegó desde un ángulo completamente inesperado. Una tarde lluviosa, Francisco, mi nieto adolescente, apareció en mi puerta empapado y angustiado. Me contó que sus padres lo habían echado de casa por defenderme. Me pidió quedarse conmigo solo por unos días. Su actuación era brillante, pero algo en su relato no encajaba. Discretamente, hice una llamada a su escuela. Confirmé que había asistido a clases con normalidad, sin ninguna señal de problemas. Cuando lo confronté con esa información, su mentira se desmoronó. Entre lágrimas, esta vez genuinas, me confesó toda la verdad. Sus padres le habían prometido un auto nuevo si lograba quedarse en mi casa. Esperaban que mi instinto protector me hiciera vulnerable a su manipulación de nuevo. Lo siento, abuelo. De verdad, lo siento. No entendía lo que pasaba. Mis padres me dijeron que estabas enfermo y que necesitabas ayuda. Su confesión me partió el alma, pero también encendió una furia fría en mi interior. Mis propios hijos estaban usando a sus hijos como peones en su juego cruel. Ese fue el catalizador de mi decisión final. Ya no se trataba solo de mí. Ahora debía proteger a mis nietos de la corrupción de sus propios padres. Esa noche, después de llevar a Francisco de vuelta a casa, tomé la decisión más difícil. Llamé al doctor Ramírez y le di instrucciones claras. Quería iniciar los procedimientos legales para cortar todo acceso de mis hijos a mis finanzas. También le pedí preparar una nueva versión de mi testamento.
una que refleja la dolorosa realidad de quiénes eran ellos en verdad. Los documentos finales fueron devastadoramente completos. Una orden de restricción que les prohibía acercarse a mi propiedad o contactarme. Una modificación testamentaria que los elimina por completo como herederos. Mis bienes serían para la protección de ancianos y para un fideicomiso educativo para mis nietos. Solo podrían acceder a él al cumplir 25 años. Pero lo más doloroso fue redactar las cartas personales que acompañarán los papeles legales. En ellas detallé cada manipulación, cada mentira y cada momento en que eligieron su avaricia. Las escribí y reescribí. Con cada palabra se libraba una batalla entre mi ira y mi dolor. Antonio, escribí en una de ellas, te enseñé a ser un hombre honesto y compasivo. Verte convertir mi amor en una debilidad que explotar ha sido mi mayor decepción. No es el dinero lo que me duele, sino la pérdida del hijo que yo creía haber criado. La entrega de los documentos fue manejada por el bufete del doctor Ramírez, pero yo sabía que las reacciones serían explosivas. No me equivoqué. Esa misma noche los gritos retumbaron en la casa, con Antonio golpeando mi puerta. Su voz resonaba en el pasillo, amenazando con impugnar mi capacidad mental. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, dejando un registro imborrable de su furia. Durante los días siguientes, ellos probaron cada estrategia que se les ocurrió. Intentaron con súplicas cargadas de un falso arrepentimiento y con veladas amenazas legales. Incluso contactaron a mis conocidos para sembrar dudas sobre mí con versiones distorsionadas. Sin embargo, yo había aprendido a reconocer cada una de sus tácticas de manipulación. Mi resolución se volvía más firme con cada intento desesperado por doblegarme. Después de una semana de fracasos, finalmente comprendieron que habían perdido el control por completo. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era la tensa calma que precede a una nueva tormenta. Era la quieta resignación de quienes jugaron sus mejores cartas y perdieron. Habían sido derrotados. 6 meses después de aquella confrontación final, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Un balance que no conocía desde que Carmen había muerto. La casa, que alguna vez me pareció inmensa y llena de ecos dolorosos, ahora se sentía como un santuario. Un refugio donde cada día comenzaba con la certeza de que mis decisiones eran mías. El jardín que mi esposa plantó con tanto amor florecía de nuevo bajo mi cuidado. Despertaba sin esa opresión en el pecho que me había acompañado por tantos meses. Preparaba mi café en la cocina silenciosa, disfrutando de la quietud. Salía a regar las plantas mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte. En esos momentos de calma podía evaluar con claridad el largo camino recorrido. No había alegría en cortar los lazos con mis hijos, pero sentía una paz profunda al haber protegido mi dignidad. El doctor Ramírez me visitaba de vez en cuando, ya no por asuntos legales. Habíamos forjado una amistad sincera durante los meses del procedimiento. Me explicó que mi caso se había convertido en un ejemplo en su práctica profesional. Era una historia que compartía con otros clientes para ayudarlos a ver las señales de abuso familiar. Ernesto, me dijo en una de sus visitas, tu fortaleza ha inspirado a otros que se creían sin opciones. La orden de restricción había demostrado ser completamente efectiva. Mis hijos intentaron violarla 3 veces durante los primeros 2 meses. Sin embargo, las grabaciones y los reportes policiales les hicieron entender las severas consecuencias. Antonio incluso pasó una noche en la cárcel tras un incidente especialmente violento. Intentó forzar la entrada a mi casa mientras gritaba que aquella herencia le pertenecía. Los intentos de sabotear mi reputación también cesaron de forma gradual. Al principio llamé a mis vecinos, a conocidos de la iglesia y a antiguos colegas del trabajo. Me presentaban como un anciano confundido y manipulado por abogados sin escrúpulos. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente con documentación sólida y testigos como la señora Rodríguez, quien presenció varios de sus engaños. La transformación más profunda había ocurrido dentro de mí.
Por décadas, mi valor personal se había definido por mi utilidad para los demás. Fui un esposo proveedor para Carmen y un padre abnegado para mis hijos. La traumática experiencia del hotel me obligó a redescubrir quién era Ernesto Morales. Debía encontrarme más allá de los papeles que había interpretado toda mi vida. Empecé a tomar clases de pintura en el centro comunitario, un sueño que siempre había postergado. Carmen lo consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Mis primeras obras eran torpes, sin duda, pero cada pincelada era una decisión tomada para mi propio placer. También me uní a un grupo de lectura, expandiendo mi mente de formas que mi antiguo trabajo jamás permitió. El aspecto financiero de mi vida también había mejorado notablemente. Sin la presión de gastos manipulados y emergencias familiares inventadas, mis modestos ahorros comenzaron a recuperarse. Cancelé las tarjetas de crédito que ellos conocían y abrí nuevas cuentas en otro banco. Establecí un presupuesto que me permitía pequeños lujos sin arriesgar mi futuro. Pero la ausencia más dolorosa en esta nueva vida era la de mis nietos. Lilia había intentado contactarme en secreto varias veces desde el teléfono de una amiga. Lo hacía cuando sus padres no estaban cerca para escucharla. Nuestras conversaciones eran breves y pesadas por la emoción. Ella me preguntaba cuándo podríamos vernos de nuevo. Le expliqué, con palabras sencillas, que las decisiones de sus padres lo hacían imposible por ahora. «Abuela Ernesto», me dijo en nuestra última llamada, usando su apodo de la infancia. Su voz sonaba pequeña y confundida a través del teléfono. «Mamá dice que estás enfermo y que por eso no quieres vernos, pero tu voz suena normal». «¿Es verdad que estás enfermo?». Su pregunta inocente me partió el corazón en dos. También me recordó por qué era tan importante mantenerla a salvo de su manipulación. Le respondí, manteniendo la voz tan firme como pude. «Mi niña hermosa, no estoy enfermo del cuerpo. Tuve que tomar decisiones muy difíciles para protegerme de gente que no me trataba bien. A veces esas personas son parte de nuestra propia familia». Hice una pausa, buscando las palabras correctas. «Cuando seas mayor lo entenderás mejor. Por ahora, solo quiero que sepas que te amo muchísimo. Siempre habrá un lugar para ti en mi corazón». El fideicomiso educativo que establecí para Lilia y Francisco era mi forma de proteger su futuro. El abogado me aseguró que el dinero estaría a salvo de cualquier intento de sus padres. Solo podría usarse para su educación cuando cumplieran 25 años. Era mi manera de asegurarles las oportunidades que yo nunca pude ofrecer a mis propios hijos. Una tarde de domingo, mientras organizaba algunas cosas de Carmen, encontré algo inesperado. Me sentía por fin preparado para revisar sus pertenencias. Entre las páginas de su libro de recetas favorito, descubrí una carta. La había escrito en su último mes de vida, pero nunca me la entregó. Sus palabras, trazadas con una letra temblorosa por la enfermedad, contenían una sabiduría que me estremeció. Decía: «Mi querido Ernesto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo». Su letra revelaba el esfuerzo de cada palabra. «He observado a nuestros hijos, y aunque los amo, temo que no valoren tu generosidad. Por favor, cuídate primero. Tu bondad es un regalo, no una obligación». Leer esas palabras meses después de haber tomado las decisiones más difíciles de mi vida me proporcionó una validación que no sabía que necesitaba. Carmen, con su habitual agudeza, había visto aquello que yo tardé tanto en reconocer. Sus últimas líneas no eran de un amor ciego, sino de una profunda protección hacia mí. Aquella noche preparé una cena solo para mí, el platillo preferido de Carmen. Lo cociné siguiendo al pie de la letra las instrucciones que ella había dejado por escrito. Puse la música que solíamos disfrutar juntos y encendí las velas que ella guardaba para ocasiones especiales. Comí en silencio, pero me sentía acompañado por nuestros recuerdos felices. Por primera vez, pensar en ella no traía consigo ese dolor agudo y familiar. Terminada la cena,
Salí al jardín trasero donde Carmen había plantado un pequeño rosal. Me senté en el banco que compartimos tantas tardes, mirando las estrellas aparecer en el cielo oscuro. El aire de la noche olía suavemente a las flores que ahora yo cuidaba en su memoria. Finalmente sentía una calma absoluta respecto a las decisiones que había tomado. No sabía si mis hijos entenderían algún día el daño que me habían causado. Tampoco sabía si encontraría la humildad para buscar una reconciliación genuina. Había aprendido que no podía controlar sus actos ni su carácter, solo mis propias reacciones. Lo que sí tenía claro era que había protegido mi dignidad y mis recursos. Había salvado mi derecho a vivir mis últimos años en mis propios términos. Me levanté del banco para volver a la casa y toqué con suavidad los pétalos del rosal. Susurré al viento nocturno. Aprendí a protegerme, mi amor, como tú lo hubieras hecho. Cerré la puerta con calma, apagué las luces y fui a mi habitación. Sabía que el día siguiente sería otro día de auténtica libertad. Un día más de la vida que había elegido construir por mí mismo. Hoy, han pasado 2 años desde aquella confrontación que cambió el rumbo de mi existencia. Escribo esto en el mismo escritorio donde Carmen organizaba las cuentas y los presupuestos familiares. La pluma que sostengo es la misma que ella usaba para escribir a sus hermanas. Hay una extraña poesía en usar sus herramientas para narrar mi propio renacimiento. El sol de la tarde ilumina a un hombre muy distinto al que era entonces. La soledad que tanto temía resultó ser una maestra mucho más sabia que cualquier consejero. En el silencio de mis días, aprendí a diferenciar entre estar solo y sentirme abandonado. Distinguí la quietud pacífica del vacío que duele. Descubrí una verdad inmensa. La compañía forzada es infinitamente más devastadora que la soledad elegida. Mi rutina diaria se ha vuelto un ritual consciente de autodeterminación. El desayuno que preparo solo tiene que gustarme a mí. El periódico que leo refleja mis verdaderos intereses, sin pensar en opiniones ajenas. Incluso la música que pongo en el jardín es una expresión pura de mis gustos. No es una banda sonora para visitas que sonreían mientras calculaban mis posesiones. El grupo de pintura del centro comunitario se ha convertido en mi nueva familia elegida. Son personas que me conocen como Ernesto, el artista aficionado. No soy Ernesto, el padre vulnerable con ahorros que se pueden explotar. Margaret, una viuda de 73 años, me contó una historia similar a la mía. Sus hijos intentaron convencerla de vender su casa tras la muerte de su esposo. La diferencia, me dijo mientras mezclaba tonos verdes para pintar el mar, es que reconocí las señales a tiempo. Pude ver la determinación en su mirada mientras lo decía. Roberto, un hombre de mi edad que enseña en el grupo, compartió sus reflexiones conmigo. El verdadero amor, me dijo una tarde mientras trabajábamos en nuestros lienzos, no viene acompañado de facturas. No exige que sacrifiques tu dignidad a cambio de afecto. Sus palabras resonaron con fuerza dentro de mí. Articularon algo que yo había sentido pero no sabía cómo expresar con tanta claridad. Mis hijos habían convertido mi amor de padre en una simple transacción comercial. Mi bienestar emocional era la moneda de cambio. La casa, que alguna vez sentí demasiado grande, ahora se siente del tamaño perfecto para mí. Cada habitación tiene un propósito que yo mismo he elegido para ella. El antiguo cuarto de huéspedes se ha convertido en mi estudio de arte. La sala formal que casi nunca usábamos es ahora una biblioteca personal. El sótano es un pequeño taller donde construyó muebles solo por el placer de crear. Aquellos $5,000 que gasté en el viaje manipulado, los veo ahora de otra manera. Fueron la inversión más valiosa de mi vida, aunque no como mis hijos esperaban. Esa suma representa el precio que pagué por una educación brutalmente honesta. Fue el costo de descubrir mi propia fortaleza y los recursos que no sabía que tenía. Cada recibo de esa farsa se convirtió en una herramienta para mi liberación. Las tardes de domingo,
que antes dedicaba a esperar visitas con agendas ocultas, ahora las paso en el jardín. He plantado vegetales que Carmen consideraba demasiado prácticos para su gusto romántico. He creado nuevos senderos de piedra donde antes solo había césped impecable. Cada planta que crece bajo mi cuidado es un testimonio de mis propias decisiones. La relación con mis nietos sigue siendo la herida más profunda de toda esta historia. Pero incluso esa separación forzada ha revelado verdades importantes sobre el amor genuino. Lilia, que ahora tiene 18 años, logró contactarme en secreto hace 6 meses. Nuestra llamada duró 3 horas y fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Me contó sobre los años de adoctrinamiento que había sufrido, repitiendo que yo no estaba bien. Pero también me describió cómo, al crecer, empezó a cuestionar esa versión de los hechos. «Abuelo», me dijo con una madurez que contrastaba dolorosamente con los recuerdos que tenía de ella como niña. Cuando comencé a trabajar y ganar mi propio dinero, entendí lo que realmente representaban esos $5,000 para ti. Ningún abuelo normal gastaría la mitad de sus ahorros en 3 días, a menos que estuviera bajo una presión terrible. Le pregunté por Francisco, su hermano, y un gesto de tristeza cruzó su rostro. Me explicó que él seguía completamente distante de mí. Lilia me confesó que Francisco había sido el más fácil de convencer con la propaganda de sus padres. Le prometieron beneficios muy claros si se mantenía leal a la familia. Mamá y papá le dijeron que cuando tú murieras, él heredaría tu casa, reveló Lilia en voz baja. Solo tenía que ser un buen nieto y apoyar las decisiones familiares. El aire se escapó de mis pulmones. La voz de Lilia parecía desvanecerse en un zumbido distante. Usar mi propia muerte como una promesa para manipular a un adolescente. La crueldad de ese acto me robó las palabras durante un largo silencio. Nos encontramos en un café anónimo, un lugar neutral lejos de mi casa para evitar cualquier problema. Aquella conversación fue un doloroso pero necesario ejercicio de honestidad. Lilia se había convertido en una mujer joven, reflexiva y con una aguda percepción emocional. Me pidió perdón por haber sido utilizada como una herramienta contra mí. Yo le aseguré que jamás la había culpado de nada. Las acciones de tus padres son solo suyas, le dije con calma. Lo que más me duele, le confesé, mientras el vapor de nuestros cafés se elevaba, no es haberte perdido estos años. Es saber que tus padres estuvieron dispuestos a sacrificar tu bienestar emocional para alcanzar sus metas. Usaron tu amor genuino por mí como si fuera un arma. Y eso es algo que nunca podré perdonarlo del todo. La respuesta de Lilia me sorprendió por su madurez. Abuelo, creo que ellos se convencieron de que hacían lo correcto. Mamá siempre decía que se preocupaban por tu futuro, que querían cuidarte. Pero yo he observado cómo manejan su propio dinero, continuó ella, con la mirada fija. Y no veo la misma preocupación cuando se trata de sus propios gastos impulsivos. Sus palabras me golpearon con una verdad fundamental. Las personas pueden tejer cualquier historia para no tener que admitir la verdad sobre sí mismos. Mis hijos probablemente se ven como héroes incomprendidos en esta triste historia. Yo soy el villano obstinado que rechazó su ayuda. Ese autoengaño es quizás más trágico que la manipulación original. Creé un fideicomiso educativo para ambos nietos, y las reacciones confirmaron todo lo que yo temía. Lilia me expresó su gratitud, pero también su preocupación. Temía que el acceso a esos fondos afectará su relación con sus padres. Francisco, en cambio, se sintió insultado por las restricciones que impuse. Según me contó su hermana, él lo vio como una prueba de mi desconfianza. La ironía era casi cómica. Sus padres pasaron años diciendo que yo no podía manejar mi dinero. Ahora su hijo esperaba acceso total a una herencia. Ahora, la mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones benéficas, lo que me ha dado un nuevo propósito. Mi trabajo voluntario me ha puesto en contacto con docenas de historias similares a la mía. Comprendí que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única en absoluto.
El abuso financiero familiar es una epidemia silenciosa. Durante una charla que di en un centro comunitario, una mujer de 82 años se me acercó. «Eso es exactamente lo que mi hija intenta hacer», me susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Dice que necesito ayuda con mis finanzas, pero siempre terminamos gastando en lo que ella quiere». Ayudar a esa mujer a reconocer las señales me dio una satisfacción profunda, una que nunca recibí de mis propios hijos. Antes temía las noches solitarias, que eran símbolos de mi abandono. Ahora las recibo como espacios de tranquila reflexión. Leo los libros que siempre quise y escucho programas de radio que me interesan genuinamente. Planeo mis días basándome únicamente en mis propios deseos. He recuperado mi libertad financiera y con ella, pequeños lujos con un gran significado. El aroma del café especial que compró los viernes. Las flores frescas que pongo en la mesa cada semana. Cada decisión representa mi completa autonomía, sin nadie que la juzgue. Mi futuro me pertenece por completo. He establecido directivas médicas claras sobre el cuidado que deseo recibir. He designado a profesionales de confianza, no a mi familia, para tomar decisiones por mí. Tengo los recursos para pagar por mi dignidad, sin depender de herederos impacientes. Existe una paz inmensa en saber que viviré mis años restantes según mis propios valores. Si decido gastar mi dinero en experiencias, será mi decisión. Si elijo vivir con modestia para donar más, será un reflejo de mis principios, no una imposición de quienes confunden su comodidad con mi bienestar. En mi escritorio guardo una carta que nunca envié, como un recordatorio constante. El amor verdadero nunca exige que una persona sacrifique su dignidad como prueba de afecto. Ustedes confundieron mi generosidad con debilidad y mi amor con una obligación sin límites. Al hacerlo, no solo perdieron acceso a mi dinero, perdieron algo mucho más valioso. Perdieron a su padre. Esta tarde, mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo escuchar el sonido del viento moviendo las hojas del rosal de Carmen. Es un susurro que me enseña una verdad sobre la resiliencia. Algunas cosas hermosas necesitan un corte severo para poder florecer con fuerza. Tuve que aplicar esa misma lección a mis hijos al apartarlos de mi vida. No fue un acto de crueldad, sino de absoluta supervivencia. Era una necesidad emocional y financiera para poder seguir respirando. ¿Había otra opción? Quizás, pero no pude verla en ese momento. Lo que queda de mí ahora es más pequeño, lo admito. Pero se siente infinitamente más auténtico y sólido. Es una vida reducida a su esencia, por fin libre de pretensiones. Libre al fin. Mañana comenzaré otro día definido completamente por mis propios términos. Solo esa idea envía una onda de paz por todo mi cuerpo. Es una satisfacción profunda que nunca experimenté en mis años como proveedor. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide con el dinero ahorrado. Se encuentra en la libertad de tomar tus propias decisiones. Y bajo esa única medida, ahora soy más rico que nunca antes en mi vida.